Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el auditorio del Infonavit, también a las personas que nos siguen a través de la transmisión en redes sociales. Estamos aquí para una noticia muy importante para las más de 30 millones de mujeres que son derechohabientes del Infonavit, y para ello contamos con la distinguida presencia de la doctora Nadine Gassman, que es presidenta del Instituto de las Mujeres. Y muchas gracias por acompañarnos, doctora, y también con la presencia de nuestro director general, Carlos Martínez Velázquez, y de nuestro subdirector general de crédito, Rodrigo Gutiérrez Porter. Y para empezar esta rueda de prensa, cedo la palabra a la doctora Nadine para que nos platique y nos dé un contexto sobre las mujeres en México para encuadrar la noticia de hoy, que es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Carlos Martínez la oportunidad de estar aquí con ustedes para esta gran noticia para las mujeres en términos de lo que está haciendo el Infonavit, de reconocer las desigualdades históricas y tener acciones que permitan realmente crear las condiciones de igualdad en un tema tan importante como el tema de la vivienda. Sabemos que las mujeres en México y en el mundo tienen menor presencia en el mercado formal de trabajo, reciben sueldos más bajos y tienen menor inclusión financiera que los hombres. Y eso es muy importante cuando hablamos de derechos, de prestaciones, etcétera, porque si no entendemos la realidad de la vida laboral y de la vida real de las mujeres, es muy difícil ver siquiera cómo se dan estas desigualdades en términos de prestaciones, de oportunidades. Más del 70% de la población no económicamente activa, es decir, que está en edad de trabajar pero que no está buscando un trabajo, son mujeres. O sea, 70%. Y esto no es porque no quieran, ¿no? O no tengan ganas, sino porque la división sexual del trabajo en la sociedad hace que las mujeres estén dedicándole 70% de su tiempo al trabajo que no es reconocido ni remunerado, que es el trabajo de cuidados, que es lo que sostiene la vida, lo que nos permite vivir, trabajar, reproducirnos, y que quiere decir en términos reales que las mujeres trabajan 40 horas a la semana, o sea, una semana laboral completa en cuidados y en labores domésticas, que como decía, no son reconocidas ni remuneradas, comparadas con 15 horas que trabajan los hombres. Entonces, los hombres tienen tiempo de salir a trabajar, de incorporarse al mercado formal, de tener una vida laboral y una carrera, mientras que a las mujeres les cuesta muchísimo más. Estamos estudiando, estamos entrando a las universidades, pero llega el tiempo de la reproducción y entonces ahí hay unos cortes muy importantes. La maternidad, la crianza, los cuidados hace más difícil acceder a trabajo formal, remunerado, a una carrera donde vas ascendiendo, y eso tiene un impacto, como nos los va a decir el director, en tu capacidad de obtener créditos para la vivienda, créditos y otras prestaciones. También tenemos que tomar en cuenta que este es un tema importante porque casi la mitad, o sea, porque tenemos en México una tercera parte de hogares que están liderados por mujeres, que las únicas proveedoras son mujeres. Y entonces estas mujeres que tienen la carga de trabajo, que además tienen que proveer, pues no están en muchos casos en el mercado formal y están en este mercado informal que realmente tiene que verse qué hacemos, cómo facilitamos, cómo las incorporamos, y cuando las incorporamos, cómo tomamos en cuenta todo este contexto para realmente asegurarnos
que tienen acceso, tienen oportunidades y que no dejamos a nadie atrás y a nadie afuera. Estamos trabajando en esto, la cuarta transformación, este proceso en el que estamos de transformación de la vida pública, realmente está trabajando en el tema. Creo que es muy importante recuperar el alza del salario mínimo, que ha tenido un impacto muy importante en cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres, porque muchas mujeres ganan el salario mínimo. Entonces, al aumentarse, se cierra en ese estrato la brecha y es muy importante. El tema de la vivienda, el tema de la propiedad, son temas que son centrales en las vidas de las mujeres. Para muchas, para muchísimas, parece una quimera, parece un sueño, parece algo que nunca va a pasar. Porque entras al mercado laboral, trabajas, tienes seguridad social un ratito y después tienes que salirte porque pues se complica la vida, se enferman los hijos, los papás, etcétera. Y digamos, la que se regresa, la que se sacrifica es las mujeres. Y por eso es tan importante ver las políticas sociales, las políticas públicas con una perspectiva de género. Y esto quiere decir hacerse la pregunta, ¿cómo están las mujeres y qué necesitan para llegar al mismo lugar que están los hombres? Porque hay una serie de barreras que si no las ves, si no te las cuestionas, pues parecería que no están ahí y que realmente nos muestran que las mujeres tienen menos acceso a la vivienda, menos acceso a la seguridad social, menos acceso a servicios públicos. Nosotras desde el Instituto Nacional de las Mujeres, este tema fue un tema que escuchamos de las mujeres cuando hicimos nuestro programa nacional de igualdad entre mujeres y hombres que estamos implementando. Por eso esta colaboración tan importante con el Infonavit, que no solo ha estado pensando y viendo, identificando estas barreras y haciendo acciones muy puntuales como las que van a presentar ahora para quitarlas, para bajarlas, para que los obstáculos sean menos, pero que también ha sido un gran aliado en términos de entender, apoyar y ver cómo desarrollar el Sistema Nacional de Cuidados que estamos trabajando junto con la Secretaría de Hacienda, con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con la Secretaría de Bienestar. Y cómo vemos este tema de los cuidados como centrales, como un eje transformador de la vida social. Nos parece muy importante también escuchar a las mujeres en términos de qué necesitan, qué tipo de viviendas, cómo hay que diseñarlas, qué es lo importante para las mujeres, qué es diferente, lo hablábamos un poquito antes, que es para los hombres todo el tema de los espacios, de la seguridad, del espacio público. Me parece que es muy importante escuchar estas necesidades específicas y también ver cómo quitamos estas barreras financieras, estas barreras que hacen que sea tan difícil para las mujeres acceder a algo tan central que les da tanta autonomía, tanta independencia, tanta seguridad como es la vivienda. Entonces yo felicito a Carlos y a su equipo por este análisis, por estas propuestas que estoy segura que van a influir en la vida de millones de mexicanas, en millones de familias que realmente van a mejorar su calidad de vida, que es lo que estamos buscando en el Gobierno de México. Gracias. Gracias, doctora. Y le recuerdo
a las compañeras reporteras, a los compañeros reporteros que pueden ir subiendo sus preguntas al chat de la transmisión para posteriormente, cuando terminemos, las preguntas que tengan, y quienes están aquí también van a poder participar obviamente en la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora cedo la palabra al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, para que nos platique más acerca de Mujer Infonavit. Muchas gracias, estamos pues verdaderamente muy contentas en el Infonavit de poder presentar esto. Y antes de iniciar quisiera hacer algunos agradecimientos. Bueno, primero recordar, es parte de la fecha que elegimos, pero precisamente ayer, hace un año, despedíamos a David Cervantes. El arquitecto Cervantes fue pues el mayor promotor de la vivienda adecuada, y de todo el Programa Nacional de Vivienda que hoy encabeza el presidente López Obrador y el secretario Meyer. Y bueno, estoy seguro que a David le hubiera encantado ver que hoy damos un avance en materia de derechos humanos, en materia de reconocimiento de desigualdades de derechos y sobre todo de hacer realidad que muchas mujeres puedan tener acceso a la vivienda. Entonces eso es el primero. Y en segundo, agradecimientos de también cómo llegamos a este momento y quién lo hizo posible. Yo quisiera reconocer primero a Luisa María Alcalde, hoy ya propuesta como secretaria de Gobernación, pero que fue durante 4 años y medio nuestra consejera en el Consejo del Infonavit como secretaria del Trabajo, y ella fue parte de quienes impulsaron que tuviéramos análisis de género, que pudiéramos ver distinto el Infonavit y lo que podía hacer como una palanca de desarrollo. Ahorita les voy a contar, pero el Infonavit no tenía ningún tipo de estadística ni análisis de datos de género. O sea, asumía o partía de un principio que ya decía Nadine, invisibilizaba a las mujeres. Decía, todos los trabajadores son iguales. Entonces lo que vemos es el número de seguridad social. Cuando hay una realidad donde claramente no es así. Y verlo de esa manera, tener una regla supuestamente ciega y neutral, pues en realidad genera o replica desigualdades e injusticias que ya existen de manera estructural en el mercado laboral. Por supuesto a Nadine, con quien hemos trabajado ya desde hace un rato en pensar un sistema de cuidados que incluya la vivienda. O sea, la vivienda es parte fundamental de crear un sistema nacional de cuidados, porque muchos de los cuidados precisamente ocurren en el hogar, ocurren en la vivienda, y quienes tienen, por una construcción, o sea, de manera social, pues las mujeres son las que asumen normalmente ese rol de cuidados que no es remunerado y que significa no solo una injusticia, sino una imposibilidad de acceder al mercado laboral. Y bueno, estamos trabajando para poder hacer realidad ese Sistema Nacional de Cuidados, buscar fuentes de financiamiento, etcétera, y creemos que es parte fundamental pues incluir la vivienda entre los pilares que incluye el sistema de cuidados, ¿no? Que es el acceso a la salud, el acceso a otros benefactores dentro de la ciudad. O sea, no puedes desligar el derecho o el sistema a lo que ocurre en una ciudad. Si no tienes cerca, por ejemplo, una casa de día, si no tienes cerca una guardería, pues es imposible hacer realidad un derecho aunque lo tengas. No, por eso es muy importante pensar en la ubicación, en la vivienda, etcétera. Eso es parte de lo que hemos hecho con Nadine. Otra a quien quiero agradecer, mujer importante de este proceso, es Amara Lezama, gobernadora de Quintana Roo. Ella envió una carta al Consejo de Administración hace unos meses y ella encabezaba este movimiento de mujeres en Quintana Roo pidiendo que hubiera mejores condiciones para el crédito. Entonces le mandó una carta al Consejo de Administración, que se presentó en el Consejo de Administración, donde la gobernadora lo que le pedía al Consejo es que tuvieran algún tipo de medida especial, algún crédito particular, para que muchas mujeres, porque ella lo ve todos los días en Quintana Roo, muchas mujeres del sector, por ejemplo, turístico, pues tienen trabajos rotativos, son migrantes, son mujeres que vienen de otras partes de la península de Yucatán, pero también de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, que van a trabajar a los hoteles, a los servicios turísticos de Quintana Roo y que muchas veces se enfrentan pues a una violencia urbana. También hay que hablar de eso, ¿no? Donde tienen viviendas que no son las adecuadas, no tienen acceso al transporte público, pero también dentro de sus empleos no tienen las condiciones suficientes para poder acceder a una vivienda
y acceder a un crédito, ¿no? Por eso ella también es muy importante porque mandó esta carta al Consejo y fue parte de lo que pusimos en discusión. Y también otro quien fue también partícipe de todo este movimiento es Carlos Gutiérrez, quien es nuestro director sectorial empresarial. Carlos también, por cierto, a propuesta también de discusiones que tuvimos en el Consejo de Administración con Luisa María, con la propia gobernadora, pues él también estuvo impulsando que se pudiera hacer realidad esto en una política específica y sobre todo que la sacáramos a tiempo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera tener esta lista de agradecimientos que es importante para mí porque da cuenta de que no es un trabajo que se nos haya ocurrido de un día para otro, sino que llevamos ya un tiempo pensando, estudiando, viendo cómo puede otorgar mejores condiciones para que las mujeres ejerzan un crédito, ¿no? Entonces, ahorita en la presentación, si la ponemos, ahí, bueno, ya dijo mucho Nadine, pero es importante decir que las mujeres dedican muchas más horas que los hombres al trabajo no remunerado, ¿no? Básicamente el doble que los hombres. Entonces, están más tiempo dedicada a estas labores de cuidado que no les permiten tener, por ejemplo, un patrón, un acceso a la seguridad social, cotización, etcétera. Desde luego eso significa que hay una brecha salarial, donde las mujeres tienen menor salario por el mismo trabajo que los hombres y sobre todo las mujeres al acceder a edades más grandes al mercado laboral no tienen, es paradójico, pero no tienen la experiencia que tiene un hombre a esa misma edad, ¿no? O sea, porque un hombre a los 35 años tiene ya 10 o 15 años de experiencia, mientras que una mujer no la tiene, porque se dedicó a hacer trabajo no remunerado. Entonces es paradójico, pero entonces a esa misma edad pues tienen una brecha de salario todavía más alta comparado con los hombres. También hay una mayor recurrencia en trabajos informales, salidas temporales, entradas y salidas del mercado laboral, que hace muy complicado que tenga una cotización continua en la seguridad social. Nosotros en otro momento presentamos las primeras estadísticas que hicimos en materia de género aquí en el Infonavit y como les decía, había esta tendencia a decir que en el Infonavit, pues, ¿por qué íbamos a tener una regla de género? Y eso decían, ¿no? Me parece increíble, porque esto lo enfrenté desde 2019. Y decían, no, es que, o sea, con la regla neutral atendemos a todos por igual. Yo decía, pues no es cierto, ¿no? Quiero ver las estadísticas de género. Y resulta que, por ejemplo, las mujeres ejercían su crédito 10 años después que los hombres en promedio. Mientras que un hombre puede comprar una casa a los 24 años, o la mayoría de los hombres lo compran entre los 24 y los 30 años, la mayoría de las mujeres las compran entre los 30 y los 35. No es igual. ¿Por qué? Porque acceden al mercado laboral mucho tiempo después que los hombres y tienen carreras salariales menores y tienen que esperar más, etc. Entonces, uno de los cambios primeros que hicimos en 2020 fue bajar el tiempo de cotización. Cuando llegamos al Infonavit en diciembre de 2018, para sacar un crédito con el Infonavit tenías que esperar 2 años en el mercado laboral. Entonces tú te tenías que emplear con quien fuera tu empleador y tenían que pasar 2 años para que pudieras juntar tus puntos para el Infonavit. 2 años. ¿Y esto qué implicaciones tenía? Que cuando veíamos la tasa de propiedad entre hombres y mujeres, o la tasa de quienes sacaban un crédito, el 70% era hombres y el 30% eran mujeres, ¿no? Muchas de ellas no podían cumplir los 2 años, simplemente por lo que ya decía, tienen mayor recurrencia en empleos informales, salidas y entradas del mercado laboral, cambios de patrones y también tienen trabajos más precarios. Su acceso al empleo en la formalidad o en la llamada formalidad es en patrones o por ejemplo, en el sector servicios y demás que pueden ser mucho más precarios que otros trabajos industriales o de manufactura que normalmente tienden a ser más estables. Entonces, eso era una realidad y bajamos a 6 meses, ¿no? Y con esto hicimos que en estos 3 años que lleva vigente esa política, ahora ya el 36%, o sea, se subieron 6 puntos porcentuales, no es poco,
con una medida simplemente reducir a 6 meses el tiempo de espera para poder sacar un crédito. Pero ahora quisimos dar un paso mucho más adelante, precisamente porque pues es un continuo, o sea, no podemos dejar de cambiar y de transformar las cosas, no se acaba esa transformación hasta que realmente tengamos pues un acceso al crédito que desde nuestra parte, nosotros no vamos a corregir una injusticia ya del mercado laboral, eso es estructural, y toca a otras instancias ir corrigiendo esas desigualdades, esas brechas, etcétera, pero desde el Infonavit no las podemos replicar, y eso es algo que nos pusimos, digamos, como meta, es que no las podemos replicar y que desde nuestro ámbito teníamos que buscar revertir. Y por eso es esta estrategia que denominamos Mujer Infonavit. Para nosotros en Infonavit es tiempo de las mujeres, y como eso tenemos que ver cómo podemos buscar que las mujeres tengan acceso a un financiamiento más rápido, que puedan tener acceso a la vivienda, acceso a un terreno, acceso a mejorar su casa y sobre todo que se disminuya esa brecha de género en la tenencia de la propiedad y en las labores que tienen para cuidar sus hogares. ¿Y en qué consiste esta estrategia que empieza a funcionar a partir del día de hoy? En noviembre pasado, recordarán quienes nos acompañaron a nuestra conferencia de prensa, subimos la edad para todas las personas de 65 a 70 años. ¿Y esto qué significa? Que las personas tienen edad más plazo, o en el Infonavit así funciona, para sacar un crédito, lo máximo que dice la ley son 30 años, pero se toma en cuenta la edad del trabajador. Entonces, por ejemplo, cuando tienes 40, tienes 30 años completos para pagar y tienes el acceso al financiamiento completo. Pero ¿qué pasa si tienes 50? Bueno, cuando tienes 50 solo tienes 20 años para pagar y por lo tanto tienes acceso a un menor financiamiento. Se te va reduciendo el monto de crédito para que puedas ajustar esos 20 años. Y cuando tienes 60, pues ya nada más tienes 10 años. Entonces se va reduciendo todavía más el monto de crédito. Entonces lo subimos de 65 a 70. Y ahora lo que estamos haciendo es que únicamente las mujeres van a tener hasta 75. Esto implica que a los, por ejemplo, 45 años van a poder ejercer su crédito completo, ¿no? Pero a los 55 van a tener todavía 20 años para pagar una hipoteca y eso significa mayor monto de crédito, dependiendo, por supuesto, del salario en el que estén cotizando ante el Seguro Social. Y esto corrige algo de lo que ya decíamos, las mujeres acceden al mercado laboral más tarde que los hombres y por lo tanto ejercen su crédito en edades más avanzadas. Y teniendo en cuenta esta realidad, lo que estamos haciendo es darle mayor plazo, más edad a las mujeres para que puedan tener su capacidad completa, el 100% de su crédito, que lo puedan ejercer a mayor edad. Y esto significa, pues, tener un acceso a una justicia patrimonial, que las mujeres no se echen para atrás porque dicen, ya no me alcanzó para mi casa. Porque entonces otra vez replicamos algo de lo que sucede en el mercado laboral. Y la otra parte es que para las mujeres se va a bajar el puntaje a 1060 puntos. Todos los trabajadores de entrada, nomás por cotizar 6 meses en un empleo, tienen 1000 puntos, por así decirlo. Y entonces lo que se pide como mínimo son 1080 y estos 80 puntos están constituidos por varias cosas. Uno, en qué tipo de industria trabajas, si tienes rotación en el empleo, si tu patrón es cumplido, porque es una obligación de la Seguridad Social cumplir con las cuotas. Hay gente que dice, ¿por qué ponen eso? Bueno, todo el mundo debería sacar 10 en ese rubro y sin embargo no es así. Hay patrones, como lo hemos dicho, que jinetean el dinero, que no cumplen con las cuotas, que le retienen al trabajador sin enterar, etcétera. Entonces, son varias variables que componen estos 80 puntos. Y hay dos que son muy importantes. El salario, qué salario tienen registrado ante el Seguro Social y cuánto ahorro previo tienen. Como ya lo dijimos, las mujeres tienen menor ahorro previo porque ganan menos que los hombres a los mismos trabajos y tienen menor salario. Y por lo tanto, muchas mujeres, incluso estando los 6 meses o incluso estando 1 año o 2 años, no van a alcanzar el puntaje. ¿Por qué? Porque más o menos lo que vimos que es que en promedio les faltan siempre 20 puntos que tienen que ver precisamente con el ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda
o el salario que cotiza. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es corregir eso que vemos como estructural y que es lo que les falta para acceder al crédito de manera efectiva. Entonces, con estas dos variables, las mujeres van a tener más tiempo para pagar su crédito, mayor monto de crédito a mayor edad y van a tener un acceso más fácil al crédito al bajar el puntaje para acceder al crédito. ¿Y esto en qué está disponible? Bueno, va a estar disponible en prácticamente todas nuestras líneas de crédito. Va a estar disponible en el crédito Infonavit, en el Cofinavit, es decir, cuando financias tu crédito con la banca, cuando lo financias con la banca y pides además un copete porque tienes otros ingresos que no están registrados ante el Seguro Social, el Infonavit Foviste, tanto individual como conyugal, el segundo crédito Infonavit, el pago de pasivos. Esto es muy importante, el pago de pasivos, porque el pago de pasivos significa que tú puedes pagar una deuda puramente bancaria que accediste con el banco en materia de vivienda, la puedes pagar con tu recurso del Infonavit. Esto muy pocas personas saben que existe este producto, pero es muy importante porque le pagas la deuda al banco con tu recurso del Infonavit. ¿Qué otros créditos están disponibles? Para los créditos no hipotecarios va a estar disponible también esta modalidad de puntaje y de edad más plazo en Construyo, en Mejoravit, en cuenta Infonavit más crédito bancario, que es para aquellas mujeres que cotizaron alguna vez en la vida en el Infonavit, que ya no cotizan, pero el banco les puede prestar. Esta también es una modalidad muy buena, porque incluso no cotizando, puedes utilizar ese dinero que tienes en el Infonavit porque te lo llevas al banco, el banco lo aplica como enganche y el banco te presta. O el Mejora Sí, que también es un crédito de mejora para las personas que ya no cotizan en el instituto, que cotizaron alguna vez y que quieren hacer una mejora en su casa, y funciona para cualquier modalidad de crédito, individual, conyugal o corresidencial. Acuérdense que en Unamos Créditos puedes unir tu crédito con quien quieras. Entonces es muy importante que eso también aplica. Por ejemplo, pasa mucho con las mujeres, quieren sacar créditos con sus hijos, con sus hermanas. Entonces, aquí con que las dos personas coticen en el Infonavit, aplica un Unamos Crédito. En el tema del puntaje, recuerden que el único crédito que te pide los 1080 puntos es el hipotecario, es decir, para comprar una casa. Para comprar un terreno te pide 900 puntos, para comprar una casa con construcción financiada por el Infonavit, que es la línea 3, son 800 puntos. O sea, hay distintos puntajes, pero esto lo dedicamos a la parte hipotecaria, a la adquisición de vivienda. Entonces, el bono de 20 puntos aplica para el crédito Infonavit, Cofinavit, Infonavit Foviste, segundo crédito, línea de pasivos y Construyo, que son los que se califican con esta variable de los 1000 puntos. Entonces, con esto estamos dando un paso muy importante para que las mujeres puedan tener mayor acceso al crédito, que tengan más facilidades de pago y que puedan, que se ajuste esto a la realidad laboral que viven, que es que acceden más tarde al mercado laboral y que acceden normalmente con menores salarios. Y acompañamos esta presentación con la presentación de un nuevo producto de crédito que creemos que va a beneficiar fundamentalmente a las mujeres. Las mujeres conocen de mejor manera o de manera diferente, por así decirlo, las necesidades que hay en una casa. A lo mejor, por ejemplo, si están en un matrimonio tradicional, a lo mejor el hombre dice, vamos a poner un estante para una caja de herramientas. Y la mujer así de como, ¿por qué no? Si tenemos la cuarteadura, nos falta la impermeabilización. O sea, como que puede haber un choque en la visión de qué se necesita para el hogar. Y por eso creemos que los créditos también tienen que ser más flexibles y tienen que estar adecuados a lo que las personas necesitan. Y por eso anunciamos hoy este producto de crédito que se llama Mejoravit Repara, que no es el Mejoravit tradicional, es un microcrédito, son hasta 37,000 pesos, que tú puedes decidir en cuánto tiempo lo pagas, lo puedes pagar hasta en 5 años con una mensualidad chiquitita,
pero te presta esos 37,000 pesos con los que puedes pintar, impermeabilizar, hacer un arreglo en tu hogar, pero también qué tal comprar una sala, comprar una cocina, mejorar tu refrigerador. Cualquiera de esas cosas las puedes hacer a través de este microcrédito de 37,000 pesos. Es una nueva opción de financiamiento que va a permitir reparar esas cosas pequeñas del hogar. Por ejemplo, el INEGI, en la encuesta nacional de vivienda, preguntaba que cuáles son esos problemas que tiene la vivienda más recurrentes, y son grietas o cuarteaduras y humedades y filtraciones de agua. Son las dos principales. Con este microcrédito estoy seguro que pueden reparar alguna de las dos o las dos. Entonces, esto va a favorecer, mitigar el rezago laboral, el rezago de vivienda en el país, ¿no? Entonces, es un crédito desde 9,000 pesos, esto es el crédito mínimo, o sea, es realmente un microcrédito, 9,000 a 37,000 pesos, con una tasa del 10%. Tú puedes elegir a cuánto lo quieres pagar, de 1 a 5 años, y lo puedes utilizar, ya lo decía, para pues, prácticamente cualquier cosa que necesites reparar en tu hogar de manera inmediata. Si lo ven en comparativa, por ejemplo, un crédito de consumo, un crédito de alguna tienda departamental, traen tasas hasta 150% y las mínimas en 70% para hacer esto mismo, ¿no? O sea, para hacer algún tipo de reparación, comprar un mueble, etc. En el Infonavit estamos haciendo estos microcréditos con una tasa muy bajita y sobre todo con el plazo y las mensualidades congeladas. Tú cuando eliges ya tu plazo a 5 años, por ejemplo, pues es dividir 37,000 entre los 5 años más la tasa de interés, y es la misma mensualidad, no cambia a lo largo de la historia del crédito, y puedes hacer esas pequeñas mejoras que necesites y demás. Y queremos que las mujeres, por tener, por ejemplo, ya lo decía yo, un salario más bajo, o ser quienes están encargadas, además, porque además, aunque están en el mercado laboral, además les toca hacer las labores de cuidado, pues pueden también ser ellas quienes dirijan las mejoras del hogar. Y también anunciar que a partir de hoy, también el Mejoravit tradicional, que es hasta 150,000 pesos, baja de tasa de interés de 18 a 11%, y es un crédito ya directo del Infonavit. Antes se daba con entidades bancarias, es un crédito directo, sin intermediarios, y va a cambiar, pues hasta el plástico y todo va a cambiar. Esto nada más es un anuncio ahora sí que de mejora en tasa, pero el producto nuevo, pues así, Mejoravit Repara. Entonces va a haber una línea de Mejoravit, Repara para micromejoras, Renueva, que es el que ustedes ya conocen, cientos de miles de mexicanos cada año piden un Mejoravit, ahora cambia a Mejoravit Renueva, surge un nuevo producto, Mejoravit Repara, y estamos dando un paso adelante para que las mujeres puedan tener un mejor acceso a temas de vivienda, puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Pues muchas gracias, director.